pero lo admiré por cómo predicaba, pero después empecé a ver que él maltrataba psicológicamente a su esposa. La esposa estaba muy flaca, le decía, ve, está fea, está horrible, la maltrataba. Pero después iba a predicar en el altar de santidad y de un mover de Dios. Entonces eso en mi corazón me afectó. Yo me acerco y le digo, líder, ¿por qué tratas así a tu esposa? El recuerdo que la respuesta es mi esposa y yo hago con ella lo que me dé la gana. Santo. Que Dios le bendiga de una manera especial. Nos encontramos una vez más en su programa Un Café con Dios, con el evangelista Herbert Arias. Me alegra mucho estar con ustedes una vez más, y el día de hoy no me encuentro solo. Me da el privilegio de decir que tenemos profeta en la casa. Tenemos un evangelista desde Venezuela, es el evangelista Daniel Abreu. Profeta de Dios, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por visitar el estudio. Yo quiero que usted se presente, que dé un saludo a la cámara antes de empezar. Amén. Muchas bendiciones a todos los que nos van a poder oír a través de estos medios. Es una gran bendición poder estar acá compartiendo con nuestro hermano Ever, evangelista del Señor. Primera vez que visitamos esta hermosa nación de Bolivia, exactamente estamos acá en La Paz. Una gran bendición, una experiencia sobrenatural. Me llamo Daniel Abreu, pertenezco al Ministerio Internacional Unción de Dios y creemos que vamos a gozarnos en la palabra y cosas impresionantes que Dios va a traer en esta Amén, amén, pastor querido. Muchas gracias una vez más. Tenemos el privilegio, Dios nos honró con tener su visita en este lugar. Más, pastor, yo quiero explicarle que Café con Dios va más allá de alguien de ministerio. Va más allá de tener a alguien en una plataforma, en un altar. Más que todo, Café con Dios es qué es lo que hay dentro de la persona. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿quién es Daniel Abreu? ¿De dónde nace? ¿De qué parte es? ¿Si está casado, no está casado, tiene hijos, y etcétera, pastor? Bueno, su servidor es venezolano. Aleluya. Gloria a Dios. Venezolano. Nací en el estado de Anzoátegui, un hermoso estado, en el estado de Anzoátegui, Venezuela, exactamente en el municipio Guanipa. Muy bien. Una familia muy bendecida por Dios, un joven que a la edad de los 15 años se propuso creerle a Dios, se propuso entregar su vida a Cristo. Primeramente el Señor hizo el llamado y lo obedecimos. Y estamos acá, y en este largo de este trayecto en el camino del Señor nos hemos gozado y hemos desarrollado muchas áreas en el mundo espiritual, en el ministerio. Soy un hombre de Dios casado, tengo mi esposa, tengo mi hija, se encuentra en este momento en Brasil, una gran bendición, y estamos expectantes porque este programa yo sé que es de bendición, porque a través de nuestro testimonio muchos jóvenes y ministros van a oír lo que Dios va a hacer, van a oír cómo Dios ha hecho algo conmigo, y va a ser de gran bendición para su vida. Bueno, este es su servidor. A la edad de los 15 años llega el Señor. Me desempeño en el área evangelística por misericordia del Señor. Hemos pastoreado, hemos salido a muchos lugares y estamos viendo la gloria del Señor, viendo las manifestaciones, saliendo, conociendo nuevos países, una nueva experiencia. Primera vez que, como te dije, vengo por primera vez a esta nación. Estuvimos en Argentina. Es una promesa que Dios nos había dado, que íbamos a salir a las naciones, gloria a Dios, y se está cumpliendo esa palabra. Amén, pastor. Pastor, ¿y cómo ese llamado a sus 15 años que usted tiene un encuentro con Dios? ¿Cómo es eso que Dios lo llama, Dios pone su mirada en usted y usted llega a los caminos del Señor? ¿Cómo es esa experiencia? Yo siempre he dicho que hay dos tipos de hijos. Wow. Está el hijo al que el papá le llama y él viene. En obediencia, él llega muy tranquilo. Y está el otro tipo de hijo que el papá lo llama una vez y no obedece, lo llama 2 veces y no obedece, insiste tanto llamándolo que a la tercera o cuarta vez lo llama
con látigo, lo llama con autoridad. Y ese, yo creo que yo fui ese hijo desobediente. Wow, Dios mío. Que Dios tuvo que permitir momentos amargos en mi vida para yo poder llegar a su presencia. Hemos leído una palabra poderosa que está en el libro de Amos que dice: y te llevaré al desierto para hablar a tu corazón. Wow. Aunque en ese momento fue un llamado específico de parte de Dios en mi juventud, donde tal vez como cualquier otro joven, el mundo le ofrece muchas cosas. El mundo le ofrece vanidad, dinero, tantas cosas. Pero a esa edad de los 15 años voy a tener un encuentro muy especial con Dios. Recuerdo, mi hermano Eber, que yo una noche, voy a contar exactamente qué pasó esa noche. Una noche donde estaba frustrado, triste por situaciones que cualquier persona pensante puede vivir. Recuerdo que un joven amigo mío me invita a un culto. Yo no quería ir a ese culto. Recuerdo que ahí estaba un pastor, unos evangelistas, hombres de Dios, predicando el evangelio del Señor. Y recuerdo muy bien que en ese culto fue un culto de hogar que se convirtió en un culto evangelístico. Dios mío. Yo estoy pasando por allí, hay muchos testimonios de personas que llegaron en campaña. Yo llegué en un culto de hogar. Y recuerdo que yo estaba tan frustrado, triste, y yo dije: voy a ir a ese culto porque deseo una palabra de parte de Dios. Cuando llegué a ese servicio, no conocía lo que era la profecía, no conocía nada de eso, no conocía que Dios le mostraba a un hombre de Dios lo que ese hombre, lo que alguien está viviendo. No conocía nada de eso. Y recuerdo que todo lo que yo estaba viviendo, Dios se lo mostró a un hombre de Dios en ese culto. Y cuando Dios le empieza a mostrar a ese hombre de Dios todo lo que yo estaba viviendo, yo empiezo a llorar. El hombre de Dios me da una palabra y me dice que ese era el momento que yo tenía que recibir al Señor. Yo estaba un poco pensando qué iba a hacer, pensaba en las amistades, pensaba en todo tipo de la familia, que iban a decir: te metiste evangélico, llegaste al evangelio, ahora ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde está tú me entiendes? Toda esa mente pensante como cualquier otro joven. Pero en esa noche vi muchos jóvenes reunidos adorando a Dios, y en mi corazón nació esta palabra: si ellos pueden permanecer en pie allí en el evangelio con tantas tentaciones que le ofrece este mundo, entonces yo creo que yo puedo pertenecer y estar firme en los caminos del Señor. Y fue un llamado muy lindo, mi hermano querido, fue un llamado muy poderoso, y nunca se me olvida esa fecha. Mi llamado, yo llegué al evangelio el 20 de agosto, exactamente el día de mi cumpleaños. Nací el día de mi cumpleaños. Es un día donde debería de celebrar que estoy cumpliendo años, y ese día fue un día muy frustrante para mí, y ahí llegué al Señor. Fue muy lindo. Dios me dio un regalo. Wow, donde muchas personas tal vez creían muerte, Dios estaba soplando un aliento de vida. Pastor, y algo que yo quiero preguntarle, y este es un tema muy especial que ya se está tocando en Un Café con Dios, y es: Pastor Daniel, ¿cree en el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, en el hablar lenguas extrañas? Sí, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, wow, yo lo creo. ¿Y cómo fue el día que usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo, pastor? Yo recuerdo muy bien que el día de mi bautizo, exactamente en agua, fue el día que yo empecé a danzar y a hablar en lengua. Yo recuerdo que en una ocasión le pregunté a un amigo que por qué todos danzaban y yo no danzaba. Yo no danzaba. Yo recuerdo que acepté al Señor y ya no sentí ese río de agua viva como suele pasar cuando las personas están en el evangelio, pero yo llegué y no lo sentí en el momento. Y recuerdo que yo estaba persistiendo para mi bautizo, persistiendo para ese momento especial. Gloria a Dios. Y exactamente cuando llega el bautizo, después de tanto tiempo, me frustré un poco, me frustré demasiado, porque yo veía que en los cultos todos los jóvenes danzaban, todos hablaban lengua y todos gritaban, y se veía tan lindo. Y yo decía: pero ¿por qué a mí no me pasa? Yo decía: pero ¿por qué a mí no me está pasando? Yo quiero danzar y quiero sentir el Espíritu Santo como ellos lo están sintiendo. Recuerdo que vino un hombre de Dios y me dio un consejo y me dijo: hay diversidad de operaciones
pero el espíritu es el mismo. Wow. Y cuando me dice eso, es probable que la operación tuya no sea la misma que aquel. Entonces espera que Dios derrame de su unción sobre ti para que tú conozcas qué tipo de operación Dios va a tener contigo exactamente. Dios mío. Y es impresionante porque en el día de mi bautizo, en ese día yo empecé a danzar y a hablar lengua cuando yo nunca había hablado lenguas. Y desde ese día yo me asusté y yo dije, ¿qué es esto? Y yo recuerdo que los pastores me decían, dale libertad, que Dios se está moviendo. Pero hay algo importante que quiero decir. Después de ese momento empezó, porque una cosa es tener el don y otra cosa es desarrollar el don. Wow, suelte eso, desate. Otra cosa es desarrollar el don. Yo recuerdo que Dios estableció un don sobre mi vida, pero hacía falta un desarrollo. Wow. Y los desarrollos de los dones se encuentran, número uno, en la palabra de Dios y en una vida en oración. Recuerdo que estaba yo después de ese momento, quería ayunar y quería orar. Había una sed por el Espíritu Santo. Y estando en ayuno y oración empezaba a conocer que habían géneros de lengua que estaban fluyendo. Yo no entendía, recuerdo que hablaba en un momento una lengua, después hablaba otra lengua y fue algo impresionante. Después me fui deleitando en esa área espiritual y la pregunta es si creo en el mover del Espíritu Santo. Wow, pastor, mire que yo este tema lo he estado tratando con personas del Espíritu y yo decía, hay géneros de lengua que no se te desarrollan solamente en unas 4 paredes. Okay. El monte desata un género de lengua muy especial, sí, ¿verdad? La oración de 3 de la mañana desata otro género de lengua, pastor. ¿A usted le pasó eso, pastor? Que usted está en el monte y usted empezó a orar y dijo, no, pero esto es algo diferente. ¿Usted tuvo una experiencia así, pastor? Yo he dicho lo siguiente. Hay diversas lenguas. La Biblia habla de lenguas angelicales y lenguas celestiales. Está hablando de 2 tipos de lenguas. Permíteme interpretar esto. Claro que sí. He visto a un profeta hablar en lengua con un impacto espiritual que cuando está hablando en lengua, en el mundo espiritual se rompen cosas impresionantes. Como he visto personas que solamente hablan lengua porque operan en un don, en el don de lenguas, y de repente tal vez no ocurre nada, no hay un impacto, pero yo he visto en el mundo espiritual hablando en lengua como la persona solamente hablando en lengua se rompen cadenas y personas empiezan a ser libres, porque el don de lengua es un misterio especial con Dios. Ve, nadie habla en lengua por hablar. Wow. Aquí estoy, voy a hablar en lengua. Nadie va a hablar en lengua por hablar. La lengua es algo que se activa como una oración intensa, una oración en el Espíritu. Cuando tú empiezas a orar intensamente, se empieza a activar el don de lengua. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que ese desarrollo de esos dones se van a encontrar en una vida de oración. Hay personas, mi hermano Ever, que van a cuestionar muchas cosas de las que estamos hablando. Sabemos que estamos en una generación que es muy emocionalista. Sí, Dicha generación emocionalista se deja llevar por su sentimentalismo o de repente hemos visto predicadores jóvenes que vieron un evangelista hablando en lengua y escribieron la lengua y empezaron a repetirla. Santo. Entonces la lengua no es para oírla, escribirla y repetirla. La lengua es un bautizo especial que Dios puso sobre ti. No sé si te ha pasado que tú sientes que alguien está hablando en lengua y hay un momento en que tú no sientes nada, y sinceramente no es porque tú no estés orando, es porque hay lenguas mecánicas. Santo Dios. Hay lenguas que hay personas que imitaron lenguas y aprendieron a hablar en lengua porque escucharon a otros hablar en lengua, pero está el otro tipo de hombre de Dios que sube al monte para que la gloria de Dios descienda, y ahí donde empiezan los dones de Dios a desarrollar. Aleluya. La persona empieza a hablar misterios impresionantes, pero eso se encuentra en una vida de oración. Ahora, te lo digo, la Biblia dice, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Es probable que Dios te dé una lengua muy distinta que la mía, o es probable que en la área en la que tú ministras no sea la misma en la que yo me esté moviendo en Dios. Es probable que Dios te use un milagro y yo admiro el don de milagro, pero es probable que Dios me use a mí en un área de liberación. ¿Me entiendes? Entonces hay diversidad de operaciones
Imagínate, hay maestros que no entienden al evangelista simplemente porque el evangelista predica con una unción, brinca, salta, declara una palabra. Hay evangelistas que no entienden al profeta porque el profeta viene a profetizar, pero el maestro va a enseñar. Ahora, ¿cuántos dedos hay aquí? 5. Se parecen todos. No, no se parecen nada. Entonces, como no se parecen todos, si somos la iglesia del Señor, no nos parecemos, pero todos somos útiles. El maestro, el evangelista, el profeta, todos son importantes en la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Si Dios puso una operación dentro de ti, si Dios estableció un don dentro de ti, tú tienes que desarrollar y trabajar en lo que Dios te dio. ¿Qué dice la Biblia? Que nadie tenga alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Si tú eres maestro, lee la Biblia, ora a Dios y que Dios te revele la palabra que es la que vas a enseñar. Si eres evangelista, ora, lee la Biblia y ve por las almas. Si eres profeta, no visita mucha gente, porque el profeta no puede visitar mucha gente. Jehová, qué gloria. El profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. Aleluya. El profeta no tiene el oído en las redes ni en las opiniones de los hombres. El profeta tiene el oído allá arriba para hablar lo que el Espíritu le va a decir. Qué gloria lo que se está desatando en este lugar. Pastor, hábleme un poquito sobre el ministerio. Lo voy a decir así, sobre el ministerio de una persona que sabemos que no solamente es, o sea, gloria, tarima, altar, predica para aquí, predica. Hay un proceso, pastor. Yo quiero preguntarle eso. ¿Cuál fue el proceso, pastor? O tal vez algo que lo ha marcado dentro del ministerio, que usted alguna vez tal vez dijo, ya, hasta aquí fue. Wow. Es un tema muy poderoso, es un tema muy grande. Hablar del ministerio es hablar obviamente de un llamado específico que Dios tiene para la vida de cada persona. Déjame usarte este ejemplo sencillo. Cuando tú vas a la tienda, supermercado, no sé cómo llamarlo, te vas a comprar una camisa. Y cuando tú vas a ver eso, tú te enamoras, pues es muy lindo la camisa, el pantalón, qué lindo. Tú le das vuelta, empiezas a verlo, esto es como para mí, pero cuando tú ves el precio, tú dices, reprendo el diablo. Ok, ya. ¿Me entiendes? Sí, claro. La palabra es muy lindo el producto, pero es muy caro. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Vemos en esta generación gente que se alegra cuando le dicen, Dios va a tocar a los profetas. Dios mío. Recibe a los profetas, la gente empieza a danzar, la gente se empieza a alegrar y hay personas que llegan a su casa diciéndole, mamá, el profeta me dijo que yo voy a ser evangelista, y las personas están alegres. El profeta me dijo que yo seré un profeta muy usado por Dios en las naciones, y la gente lo dice con alegría. Pero cuando leemos la Biblia, cuando Dios llamó a un profeta en aquel tiempo, no era motivo de alegría, era motivo de tristeza. Exactamente, vemos un Jeremías que cuando Dios le dice, vas a profetizar, él dice, soy un muchacho. El hombre se quebranta y se da cuenta que él no puede aceptar dicho ministerio, porque él escuchó que cada profeta, cada hombre que aceptó y caminó en el ministerio profético empezó a ser perseguido, humillado y maltratado. Es sencillo. Nadie puede pretender en esta vida querer un ministerio y no ser perseguido. El precio de un ministerio es el rechazo, la murmuración, el que por un momento te cierren puertas y muchas cosas. Ahora, quiero hablarte de mí exactamente. Amén. Pero empiezo con esa introducción. Gloria a Dios. Quiero hablarte de mí exactamente. Es tan impresionante porque cuando yo llego al Señor, yo quería cantar alabanza, dirigir una campaña, no quería predicar. Mi anhelo de predicar es que yo me empiezo a ver a predicadores y yo decía que quiero predicar, quisiera predicar. Entonces recuerdo que yo empecé como que dice a prepararme a predicar, me ponía en mi habitación con un peine, me ponía a predicar solo. Wow, Dios mío. Me ponía a predicar solo, me ponía a gritar y allí en mi habitación empezaba como quien dice a ensayar, como que si estuviera predicando. ¿Qué pasó, mi hermano? Que a lo largo del ministerio, a lo largo del camino, veo que el Señor me llama exactamente al ministerio y me dice a través de un hombre de Dios será evangelista. Cuando a mí me dan esa palabra, yo abracé la palabra y yo dije, yo quiero ser evangelista. Y yo me alegré porque me dijeron que iba a ser evangelista. De repente yo cuando empiezo a predicar veía personas que se burlaban como yo predicaba y se reían. Y recuerdo que una vez un amigo que amo mucho me dijo, deja eso, tú no eres predicador.
yo me sentí tan mal y me fui a mi casa y yo empecé a llorar y decía que yo no soy predicador. Empecé a ver burlas, personas que se burlaban porque tal vez no tenía una gramática, un buen léxico, una buena preparación para predicar. Entonces le dije a Dios, no quiero predicar por esa humillacióncita tan pequeña. Hay cosas peores que podemos vivir, pero en ese momento, como era un niño espiritual, me afectó mucho que Él me dijera eso, siendo una persona que tiene más tiempo en el Señor que yo. Entonces el ministerio es sufrido. El ministerio es algo tan difícil que hay que saberlo sobrellevar. Y partiendo de este punto, el ministerio no es de nosotros, el ministerio es prestado, y un día rendiremos cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que exactamente a la edad de los 17 años, nace esa anécdota para predicar. Yo empiezo a predicar. Los pastores me empiezan a dar la oportunidad, cultos de hogares, cultos de barrios, visitar a las personas enfermas, y así fui creciendo y conociendo el área del evangelista. Cuando a mí me dijeron que el evangelista para las almas, yo me lo tomé en serio y yo quería predicar exactamente a las almas, porque eso es el evangelista, las almas. Pero cuando yo crezco en el ministerio, que ya tengo más conocimiento y que ya aprendí a predicar, recuerda este punto, que una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que predicas. Padre eterno. A veces yo recuerdo que yo prediqué un mensaje bajo el tema déjate apedrar. Ay, santo. Y yo hablé de Esteban y yo decía déjate apedrar, porque mientras más pedras te dan, más los cielos se te van a abrir. Alguien alaba a Dios. Y yo me gozaba con el tema y a la gente le gustaba el tema, pero después empecé a recibir pedradas yo. Wow, pastor. Y cuando empecé a recibir pedradas, es ahí donde yo dije, no quiero más pedradas. Pero yo prediqué que me dejaste pedrar. Yo predico el mensaje, fue muy efectivo el mensaje, la gente se gozó, pero era algo que yo no había vivido en el Señor. Y yo tengo este concepto de la palabra del Señor en el libro de los Salmos. No es un versículo exactamente, sino es una palabra que dice Selah, que está en ciertas esquinas. Dicha palabra, su traducción significa pausa, meditación y espacio. Y la pregunta es por qué sale exactamente en el libro de los Salmos. Porque el salmista David, el proceso que él vivía era el salmo de mañana. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con ese hombre de Dios? Él escribía salmo de las lágrimas que él tenía, después hacía un selah, que es una pausa para meditar su dolor, para seguir escribiendo su propia predicación. Aleluya. En pocas palabras, el dolor nos fundamenta en una predicación poderosa. Benditas sean esas cicatrices, esos momentos amargos, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolores que te formaron como un buen ministro y como un hombre de Dios. Y es allí donde yo empecé a conocer que el ministerio no es solamente cámaras, el ministerio no es solamente aplausos porque predicaste un buen mensaje. El ministerio es que el que aplaudió hoy puede ser que mañana te acuse. El que dio gloria a Dios por la palabra que desataste, puede ser que mañana te esté haciendo la guerra para que caigas. En pocas palabras, todo aquel que quiera ministerio, recuerde que todo ministerio tiene un precio, trae un dolor. Cada vez que Dios, cuando tú maduras en Dios, todo el que me va a oír, cuando tú maduras en Dios, las palabras de bendición son las que más te asustan. Ay, santo Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes que todo tiene un precio. Ya el Señor pagó en la cruz el precio de la salvación, pero el precio de la manifestación, de la unción y de la gloria de Dios tiene un precio en la tierra. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que yo, cuando me entero de eso, le dije, Dios mío, esto es así. Empecé a notar que habían amigos que me empezaron a traicionar, que habían pastores que empezaron a cerrarme puertas. Y corrijo algo, hay puertas que se cierran porque uno va madurando y uno cometió muchos errores. Y hay puertas que sencillamente si la cerró el hombre porque Dios nunca la abrió. Dios santo. Porque la puerta que Dios abre no hay hombre que la cierre. En pocas palabras, todo lo que hemos vivido
se ha convertido en el mejor escenario para ser un buen, no el mejor, sino un buen predicador. Aleluya. Wow, pastor, qué fuerte lo que usted dijo. Todos quieren ministerio, mas nadie quiere pagar el precio. No, tremendo hombre de Dios en la casa, pastor. Una vez más me siento muy privilegiado al poder tenerlo acá. De verdad es un privilegio, nos honra mucho con su visita. Más, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Y es que ya, pastor Daniel ya está con ministerio, Dios lo empieza a usar en liberación, en manifestación, tremendo. Y yo sé que a muchos tal vez nos ha llegado nuestra inexperiencia, nuestra inmadurez. Y es que tú a veces crees que la gloria es tuya y que Dios solamente depende de ti en esta tierra. ¿A usted le ha pasado eso, pastor? ¿Alguna vez? Tengo que ser sincero, y esto es algo que tal vez no todos los ministros se atreven a decir lo que voy a decir en este momento. Aleluya. El ser usado y el que se te abra puerta te hace sentir algo. Hay un egocentrismo. Me explico. Dios mío. Las puertas, las cámaras, las fotos, las salidas, a veces te hace sentirte más que otro cuando tú eres un simple vaso. Santo Dios. Un simple vaso que si no está lleno, nadie va a beber de ti. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano querido? Que todo esto es parte de la madurez en el Señor. Tenemos mucho que aprender. Hay muchas personas las cuales tienen mucho más tiempo que yo, que han sido incluso mi modelo a seguir. Estar abierto al consejo es lo que me ha ayudado a permanecer hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hubo un tiempo personalmente, diciéndolo de esta manera, que me sentí el más usado del municipio en donde yo nací, en el ministerio, donde veía que iba a eventos donde Dios me usaba más que otros ministros. Yo me estaba sintiendo como que superior a ellos, y eso empezó a crecer en mi corazón. Empezaba a salir eventos, de repente dichos eventos eran muy lindos y veía que ellos no salían, y eso me hacía sentir aún más que ellos. Wow. Y alguien dirá, ¿y por qué pasó eso? Porque hay momentos donde nosotros no nos velamos. No velamos y se nos cuela nuestro egocentrismo. Y ese egocentrismo, todo ser humano tiene ese egocentrismo. El día que tienes un buen teléfono, quieres como exhibirlo para que la gente lo vea. El día que tienes un reloj, empiezas a hacer así como para que la gente vea que tienes un reloj. El día que tienes carro, empiezas a andar por cualquier lugar para que la gente vea que tienes carro. En pocas palabras, Santo lo que Dios. quiero decir, tener algo te lleva a tener cierto egocentrismo. Tener una posición te lleva a sentirte que eres algo. Y de cierto, si eres algo, si eres alguien en Dios, pero toda la gloria tiene que ser para Dios. ¿Qué pasó conmigo? Que una vez recuerdo que vino una palabra a mi corazón sudiblemente, como ese silbido apacible, y vino esa voz que me dijo: siendo nada te crees mucho. Cuando vino esa voz, yo dije: ¿qué es esto? Dios mío. Entonces el Señor estaba reprendiendo lo que se llama la altivez y el orgullo. Y la Biblia dice: antes de la caída, la soberbia y la altivez de espíritu. En pocas palabras, Dios tiene que permitir un quebranto en la vida de los ministros para que ellos entiendan que la gloria no es de Dios. No sé si estás enterado de evangelistas que caen una vez, se levantan, vuelven a caer, se vuelven a levantar, vuelven a caer, se vuelven a levantar, y se convirtió en algo repetitivo, ¿me entiendes? Algo repetitivo. Y la pregunta es: ¿por qué siempre caen? Porque no aprendieron de la caída. Santo Dios. Cuando tú aprendes de una caída, tú cuando vuelves a ver esa piedra, tú dices: yo no pasaré otra vez por allí. Y es importante, quiero hablar esto, siempre el que está en la grandeza siempre será desechado. Y hablaba algo con mi hermano muy poderoso acerca de Saúl y acerca de David. Saúl estaba en una posición muy poderosa, rey, pero había sido desechado. Y la persona que Dios tenía aprobada era alguien que nadie conocía. En pocas palabras, si nos vamos a Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Sardis: tiene el nombre de que vive, pero está muerto. La altivez hace que un evangelista se muera. La altivez y la soberbia hace que un pastor muera espiritualmente, pero está pastoreando. Y la pregunta es: ¿por qué está predicando?
La pregunta es: ¿por qué estás pastoreando? Aún Dios desechándolo, están allí. Y alguien dirá: ¿cómo que desechándolo? Vemos a un hombre llamado Saúl ejerciendo un cargo de rey, aún estando desechado por Dios. Dios dando oportunidad a veces a las personas de que se humillen para que alcancen misericordia. Pero ¿qué es lo que representa Saúl, mi hermano querido? Saúl representa la unción de grandeza. ¡Wow! La gente que opera con el nombre. Era el nombre de evangelista internacional, pero está muerto. Tiene el nombre de que vive. Y como la gente, esta generación se mueve más por fama. Ay, Dios mío, como esta generación se mueve más por fama y por like, por lo que la gente ve, lamentablemente invitamos un ministro por la cantidad de views que tiene en las redes. Invitamos un ministro por cómo lo vemos en la foto, y no sabemos que a lo mejor ese hombre no respeta a su esposa, no respeta a su familia, cosas. Una vez conocí un ministro, le di un consejo, no le gustó. Wow. Cuando hay altivez no aceptas consejos. Y en ese momento yo estaba soltero y me di cuenta cómo él predicaba en un altar muy lindo, pero lo admiré por cómo predicaba, pero después empecé a ver que él maltrataba psicológicamente a su esposa. La esposa estaba muy flaca, le decía: ve, está fea, está horrible, la maltrataba. Pero después iba a predicar en el altar de santidad y de un mover de Dios. Entonces eso en mi corazón me afectó, y yo me acerco y le digo: líder, ¿por qué tratas así a tu esposa? El recuerdo que la respuesta es mi esposa, y yo hago con ella lo que me dé la gana. Santo. Y yo le di un consejo, yo le dije: se ve muy bonita tu predicación, pero si tú no tratas bien a tu esposa, no me hables de la santidad que no tienes. Fue algo como que muy fuerte, no le gustó, no le agradó, pero fui sincero con mis palabras. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando hay humildad tú eres abierto a recibir un consejo. ¿Qué edad tienes? Yo, 20 y pico. No me saltes el código. Te voy a soltar esto, lo siguiente. Yo soy un joven, ¿me entiendes? Yo soy un joven, he atravesado muchas etapas. Hubieron momentos que alguien vino a darme un consejo y yo: no, tú tienes menos tiempo que yo. Santo Dios. Pero después que viví un proceso me di cuenta, tenía razón que me dijo mi hermano. Después venía con mi cara agachada y decía: no, perdóname, tienes toda la razón. La soberbia y el orgullo matan un ministro. A mí me afectó mucho, me hizo sentar por un tiempo. Después tuve que entender y comprender que nosotros somos este vaso. Que si no está lleno nadie toma de él. Somos un vaso. Somos un vaso. Que somos servibles en la mano de un Dios poderoso. No hay hombre grande. No existe hombre grande. Sáquese eso de la cabeza. No existe un hombre grande. No existe. Existe un Dios grande tomando y usando hombres pequeños. Aleluya. Eso es lo único que existe. Mire, pastor, algo que me sorprende mucho, y es que cuando Dios empieza a utilizar a alguien, es una persona humilde, un ejemplo, humilde, que aprende a bajar la cabeza, que no es altivo, entendió lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero hay algo que se levanta, y es el celo ministerial de las personas que están altivas y dicen: no, pero es que él tiene algo raro. ¿Alguna vez a usted le pasó algún caso con celo ministerial, pastor? Siempre he dicho esta palabra a todos, a las personas que le digo esto, me siento obligado a hablarlo de esta manera. A veces nunca me ha gustado decir que alguien me cela, porque decir que alguien me cela es decir que soy mayor que él. Santo Dios. Y todavía me siento como comprometido con esa palabra. Pero sí existe el celo ministerial. Sinceramente, yo recuerdo que hubo una sola persona, lo digo con toda sinceridad, a quien yo le llegué a tener celo ministerial. Una persona. Wow. ¿Y por qué? No sé si fue un celo santo o fue una competencia sana en la cual yo quería predicar. Yo me sentía obligado a predicar mejor que él.
él predicaba un mensaje muy bonito y yo tenía que estudiar para predicar mejor que él. Wow. Y cuando él predicaba mejor que yo me molestaba, como es posible, ya voy a leer la Biblia, ya voy a estudiar para dar un mensaje mejor. Esa experiencia con ese hombre de Dios me llevó a mí personalmente a entender algo poderoso. Yo hablé con ese gran amigo mío y un día le confesé, yo te tuve celo porque yo veía que tú predicabas mejor que yo y yo hacía todos los medios posibles para predicar y siempre me llevaba a la delantera. Entonces yo le dije a él, yo te tuve celo y yo quiero pedirte perdón y te quise hacer la guerra muchas veces. El celo ministerial es algo tan peligroso, porque te voy a decir esto: el celo ministerial hace que destruya la vida ministerial de otro para que gane la tuya. Wow, Dios mío, Padre. El significado de la palabra David significa el predilecto. El significado de la palabra Urías el Eteo significa luz. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David cuando cae en pecado con la mujer de Urías el Eteo? Apaga la luz para que no alumbre su vergüenza. Santo Dios. ¿Entiendes? Cuando mata a Urías el Eteo, lo mató con la única intención: es, si yo mato a este hombre, mi pecado no va a ser público. ¿Tú me estás siguiendo? En pocas palabras, hay gente que no le importa matar a otros ministros con tal de ellos permanecer en una posición, con tal de ellos ser vistos, con tal de ellos ser aplaudidos por las personas. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, siempre aparece un Natán, que su traducción es restitución, a decir, había un hombre que tenía 100 corderitas y había uno que tenía 1, pero hay un problema, que el que tenía 100 se comió la corderita aquella. Y David dice, sé que matarlo. El profeta le dice, eres tú mi Señor. En pocas palabras, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pero esta revelación es un mensaje muy extenso. Claro. Lo que te quiero decir es que hay personas que no les interesa destruir la vida de otro con tal de ellos ser vistos. He visto personas que han levantado falsos testimonios con tal de dañar la vida de otra persona. Te explico. Yo tengo una hermana, mi hermana tiene 21 años. Y de muchacho, mi mamá nos acostumbró a que nosotros nos tomáramos de las manos para cruzar la calle y para caminar. Y hubo un momento donde a mí me vieron con mi hermana tomado de las manos. Y una diácona vino y me tomó unas fotos. Jehová, Dios. Cuando ella me toma esa foto, yo recuerdo que me avisan y me llaman, hijo, vas a tener una disciplina. Y yo, ¿por qué? No, te descubrieron en algo. No me dijeron en qué, sino con el tiempo. Cuando me dicen con el tiempo que pasó, yo dije, no, esa era mi hermana. Era mi hermana. Las personas se sorprenden. En pocas palabras, hay personas que están interesados en verte caer. ¿Para qué? Para ellos brillar. Hay predicadores que ellos ven la oportunidad de crecer cuando otro evangelista cae. Hay pastores que tienen celo ministerial con otros, porque hay iglesias que tienen más miembros que otras, y entonces el que tiene menos miembros, a lo mejor sea el que tiene más. Entonces tenemos que entender, alabado sea el nombre del Señor, que si ese hombre tiene 1000 miembros, porque paga un precio para tener 1000 miembros. Aleluya. Tenemos que entender, ejemplo, este lugar tan lindo, tuviste que pagar un precio para que esto sea una realidad. Y cualquiera viene de allá afuera y dice que se cree héroe. ¿Por qué? No, él pagó un precio y él está aquí porque hay un precio que él pagó. Hay que aprender a ser como Siba. ¿Qué pasó como Siba? Siba, si hubiera sido uno de los predicadores orgullosos, altivos, dice, yo no conozco, me fijo, sé quién es ese. ¿Me entiendes? ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Pero si existen personas como Siba, que cuando llega tu tiempo de honra y pregunta por ti, dice, yo lo conozco, yo sé dónde vive y él merece ser honrado. Entonces no solamente celebran tu gloria y tus victorias aquellos que te vieron llorando, aquellos que te vieron sufriendo. Ese celo ministerial se tiene que romper. Y si algo quieres ganar en Dios, si algo quieres tener en Dios, paga tu precio y no estés celando nada. Yo le digo a la persona, aquel que cela a otro es porque toma en poco lo que Dios le dio a él. Aquel que envidia a otra persona porque ya ignoró y echó por tierra lo que Dios le dio a él. Si Dios me dio algo a mí y Dios te dio algo a ti, desarrolla tú lo tuyo y yo trabajo lo mío. Yo te respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, yo honro tu ministerio, yo espero que tú honres el mío. Pero no podemos estar peleando en eso. El ser ministerial
va para afuera en el nombre de Jesús. Y es que yo sé que usted, ¿cómo se puede decir? Usted anda por esos niveles. ¿Cuál es la experiencia con Dios que lo ha marcado hasta el día de hoy? Que usted algo que haya visto y que ha dicho, no, esto no es humano, esto no puede ser. Mi experiencia más poderosa fue en exactamente 7 días de sacrificio. Fue algo muy lindo. Ahí me hablaron de un centro de ayuno llamado, en Venezuela se llama Palo Gacho, San Félix. Okay. Y es un lugar de oración muy poderoso, muy lindo. Yo recuerdo que a mí, antes de ir para allá, me decían un lugar muy lindo. Ahí se ven milagros literales. Y yo los milagros de pie corto, de paralíticos, de gente que brota escarcha, eso solamente lo veía por las redes. Lo veía por las redes, yo, será verdad, será mentira, no sabía. Pero nunca había presenciado algo tan literal, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estuve en 7 días, pude presenciar señales que sinceramente nunca había visto. Y la vi. No había cámara para grabar dichas señales. Hay momentos tan especiales con Dios que las cámaras no existen. Wow. Sí. Y un amigo me dijo, a los hombres más usados por Dios, las redes todavía no lo conocen. Aleluya, eso es verdad. ¿Por qué las redes todavía no lo conocen? Porque son hombres que viven totalmente en una vida apartada con Dios. Y ellos salen de tiempo en tiempo a declarar la palabra, y así es. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En ese lugar, en 7 días, Dios me liberta, quita cosas de mí, porque el ayuno hay que interpretar qué es el ayuno. Hay gente que ayuna para ser más usado y para que la gente vea y que el ayuno. Y recuerdo que yo veía personas que ayunaban y bajaban de la montaña del ayuno como que yo ayuno en 40 días. Entonces cuando veía, yo sentía que tenían altivez, y resulta que el ayuno te hace más humilde, porque se supone que estás en la presencia de Dios. Wow. El que es sensible al Espíritu Santo es sensible a la manifestación y a los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, éxito, esas cosas. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, mi hermano querido? Que en ese lugar yo vi operaciones que yo nunca había visto. Y yo recuerdo que hice esto que está aquí, yo lo traigo en mi vida ministerial. Y yo quiero que esto sea realidad en mi ministerio. Yo soy sincero, yo no le digo a la persona, yo puedo orar por sanidad, pero no, Dios no me usa en sanidad. Me usa si Él quiere usarme. Aleluya. Son momentos específicos. Hay personas que Dios usa en sanidad, que Dios lo usa en sanidad literalmente. Claro. Y yo recuerdo que duré una noche orando, iba a predicar una cruzada, y yo estaba orando al Señor y le dije, Señor, quiero que hagas un milagro. Quiero algo que no sea común en el ministerio. Empecé a orar a Dios. Y entonces yo recuerdo que oré 20 minutos y yo me acosté. Y el Señor me dijo así sudiblemente, y con eso tú quieres que yo haga cosas grandes. Aleluya. O sea, yo de repente me levanto y dije, no, con 20 minutos no se va a mover nada. Pues fue algo personal que lo dije así. Claro. Y propuse en mi corazón hacer un sacrificio, una vigilia. Amanecí orando en la presencia del Señor. Dormí en el día, y en la cruzada, el cierre de cruzada, yo le dije a Dios que hiciera algo que no fuera común en el ministerio. Y recuerdo que estaba una joven en silla de ruedas, que fue un milagro que a mí me marcó. El milagro más lindo, escuchen bien, no es eso solamente. El milagro más lindo, siempre lo voy a decir, es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Simplemente que esto es una señal que a nosotros nos impacta como ministros, exactamente a los evangelistas y cualquiera que puede tener un cargo ministerial. ¿Qué pasó? Yo estoy orando y está una joven en silla de ruedas, y yo recuerdo que yo quería orarle y a la vez no quería orarle. Tenía una batalla. Y yo recuerdo que me tiro de la tarima y digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy corriendo y la tomo de la mano y le digo, levántate. Cuando le digo, levántate, la agarro de la mano y ella se cae. Delante de todo el mundo. Yo me sentí destruido, derrotado en el momento, porque ella está en el suelo y ya me estaba viendo raro alguna de la familia. Ahí escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo, tómale la mano y levántala otra vez. Cuando le tomo la mano y la levanto, ella empieza a caminar, y toda la familia, la gente empieza a llorar, a gritar. Fue algo impresionante que a mí como ministro me marcó, y puedo asegurarle que hay oraciones que Dios va a responder. Hay peticiones, una petición que hizo María en la boda de Caná, no hay vino.
¿qué tienes conmigo, mujer, si no ha llegado mi hora? Hay gente que a lo mejor no puede tener el don, pero altera la atmósfera a que Dios se manifieste en lugares desiertos. Aleluya. En pocas palabras, no hay el lugar más peligroso. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar si tú tienes una vida llena del Espíritu Santo y se lo pides a Dios. Entonces, entre tantas cosas que hemos vivido, mi estimado Ever, el ministerio se disfruta. No sé si hemos escuchado, si has escuchado que pastor, ahí vas a sufrir, evangelista, ahí vas a sufrir. No siempre se sufre, también se disfruta. Claro. Tú disfrutas como pastor ver a las almas llegar a la iglesia y madurar en Dios. Amén. Tú disfrutas que en las campañas aceptaron a Cristo muchas almas. Tú disfrutas cuando te llega un mensaje y me dice, evangelista, desde que oraste por mí, Dios me sanó. Eso nosotros lo disfrutamos y entendemos que el ministerio no solamente es dolor. También hay que aprender a disfrutar el ministerio y disfrutar lo que Dios ha hecho. Amén. Pastor, qué fuerte y qué edificante lo que usted está compartiendo con nosotros. Más esta es un área de sanidad, vamos a hablar. Okay. Ahora, sabemos que Venezuela, en cuanto al nivel de brujería, demoniología, eso es muy fuerte. Sí. Es uno de los países más fuertes. Usted, una de sus experiencias más fuertes en cuanto a liberación, pastor. Ok, Venezuela en muchos estados se practica brujería. Yo recuerdo que iba a predicar a un lugar y siempre me decían, allá hay brujos bastante. Voy para otro lado, allá hay brujos bastante. En todos lados hay brujos en Venezuela. Okay. Entonces hay algo que puedo dar testimonio de Venezuela, que hay muchos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Hay muchos evangelistas, te vas a dar cuenta cuando vayas a Venezuela, hay muchas personas llenas de Dios. Y muchos amigos evangelistas, en el área en la que más operan es en el área de la liberación. Y verlos a ellos ministrar liberación, es que Dios lo quiso así para hacerle frente a las fuerzas contrarias. Aleluya. Los eventos en Venezuela, la gran parte en su totalidad son de liberación, gente vomitando brujería, hechicería y cosas impresionantes. Bueno, mi parte y la parte que te iba a contar después te voy a contar el principio. Amén. Porque viví muchas experiencias, pero en el principio fue lo que más me impactó. He ministrado liberación, he visto gente vomitar brujería, vomitar cáncer, cosas fuertes. Pero el área que más me llamó la atención fue en el principio. Alguien diría, ¿por qué en el principio? Si fue un comienzo, porque no sabía de eso. Y me marcó mucho. Recuerdo que fui a predicar por un sitio que se llama Los Barrancos de Fajardo. Dios mío. Eso está entre San Feli, cruzando el río allí se llama así Los Barrancos de Fajardo. Con el nombre se nota que es fuerte la cosa. Sí, y la brujería ahí es muy fuerte, es demasiado fuerte. El pastor de la iglesia me decía, ¿cómo te sientes? ¿Está bien? ¿Hay guerra? Y yo sentía la guerra. Yo medio me quedaba dormido un momento y sentía la potestad, los demonios. Y yo recuerdo que de ese momento dije que no iba a usar corbata para ministrar liberación. Dios mío. Porque salí al evento a ministrar liberación y una mujer endemoniada me jala por la corbata. Y yo estoy orándole y ella me está fuera, Dios mío, y ella me jalaba. Pero recuerdo que ella literalmente los ojos se le pusieron blancos. Yo me asusto primera vez, diciendo que fue el principio. Y ella empezó a gritar, maldito, empezó a gritar muchas veces. Empecé yo entre el susto de que era la primera vez que veía una área como esa. Yo me ponía a ver alrededor a ver quién me podía ayudar y había mujeres agarrándola, pero el de la autoridad en el momento era yo, que soy el predicador. No puedo venir como predicador, ayúdame a orar. Tengo que enfrentarme. Okay. Y recuerdo que a mí me dieron una palabra cuando me dieron esa palabra, yo esa palabra la reclamé en ese momento. Le di potestad para echar fuera demonios, me dijeron en el centro de ayuno. Yo recuerdo que le pongo la mano y le digo, en el nombre de Jesús te va afuera. En el nombre de Jesús te va afuera. Ella pega un grito y queda libre en el momento. Pero ¿por qué fue una experiencia para mí? He vivido mucha experiencia. ¿Y por qué exactamente te estoy hablando de eso? Te lo explico. Porque fue un principio tan importante, fundamental en mi vida, que cuando yo estoy orando por ella, en mi conciencia está diciendo, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no ayunaste? ¿Por qué no te preparaste? Yo estaba muy descuidado en oración.
Y entonces, ¿por qué fue muy importante? Porque en el momento hubo un respaldo, pero una reclamación. El Señor me está diciendo, la voy a liberar por misericordia, pero tú necesitas estar en mi presencia. Wow, Dios. En pocas palabras, el Señor me retó a estar orando. ¿Por qué? Porque la liberación es una vida de oración. La liberación es una vida constante de oración. Y los demonios, te voy a decir esto, los demonios respetan más la credibilidad de un ministro. Te lo voy a explicar. Los demonios respetan más, alabados a Dios, la santidad y lo recto que tú puedas hacer. Te explico. ¿Por qué? Alguien puede decir que, no sé si alguien ha escuchado, de que hay hombres de Dios que han ido a reprender un demonio. El demonio le empieza a decir que tú, si tú haces esto, si tú no te congregas, si tú no oras, el demonio lo empieza. Y alguien puede decir, no, que son hijos del diablo, son mentirosos. Pero hay algo que sí sé, que un demonio, cuando hay un hombre de Dios, no le dice, tú eres pecador, tú estás mal. Cuando es un hombre de Dios, el demonio reconoce que hay un hombre de Dios. ¿Entiendes? ¿Qué pasó en la Biblia? La Biblia habla de que unos hombres fueron echados fuera un demonio y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué dice la Biblia? Ah, Jesús conocemos y a Pablo también, pero tú quién eres. En pocas palabras, lo que está diciendo, conocemos a ellos porque tienen credibilidad, pero ustedes no. Ustedes no. A ellos los conocemos porque son íntegros, pero ustedes no. Y es probable que ellos digan, pero yo oro, yo ayuno, pero no está santificado. Le falta el respeto a tu mamá, le falta el respeto a tu familia, le falta el respeto a tu esposa. X. ¿Y qué pasó? Eso yo lo entendí un día que fui a orar a un lugar, y cuando llego con un ministro a orar por una muchacha endemoniada, lo primero que dice la joven endemoniada es, ¿por qué lo trajeron a ellos? Y te voy a dar este testimonio. Lo que me dijo la mamá de la joven que estaba endemoniada, me dijo, han venido 10 pastores y 3 evangelistas y terminan rajuñándolo, golpeándolo, y son ustedes los primeros que llegan, y ella dice, esos son hombres de Dios. En pocas palabras, los demonios reconocen quién está en santidad y quién no está en santidad. No es que seamos perfectos, pero la credibilidad te llena un espacio muy importante, porque no tiene de qué te acusen. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir tan bonitas experiencias en el Señor. Amén. Más, ya finalizando, Pastor, yo sé que hay jóvenes que están apasionados por las cosas de Dios, que están creciendo, que están en su primer amor, lo vamos a decir, y que quieren decir, mira, yo quiero navegar en sanidad, quiero navegar en liberación, quiero tener una vida íntegra, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, evangelista Daniel Abreu, ¿qué consejo daría a ese joven? Bueno, a la juventud de hoy yo le di un consejo que busque más de la presencia del Señor. Estamos en un tiempo, yo recuerdo que un anciano me dijo que hace 20 años las propuestas que había no son las que están hoy. Cuando hace 20 años había 22 propuestas o 5 propuestas para los jóvenes, ellos tenían que tomar una decisión entre las 5. Pero ahora en este siglo hay más de 20 propuestas. Wow. Entonces estamos muy tentados, hay demasiadas propuestas. La juventud en esta generación tiene demasiadas propuestas. ¿Qué podemos hacer con eso, mi estimado? En esta vida, la juventud tiene que entender que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero la pregunta que me dijiste fue muy importante, pero quiero hablar de esto. ¿Cómo hace para navegar en ese nivel y guardarse para Dios de esa manera? La Biblia dice, velar y orar. El problema es que oramos, pero no velamos. Es probable que tuvimos una hora de oración, pero no velamos ni siquiera media hora. Entonces, lo primero es velar. ¿Qué pasa con esta juventud que tiene mucho deseo, pero son muy débiles? Aleluya. Y como hay muchas propuestas, te lo repito, cuando viene la propuesta, como ellos oraron, pero no velaron, ellos caen allí.
Entonces el consejo a la juventud es que velen, persisten, soporten, avancen en el llamado que Dios le dio, para que puedan ver la manifestación de Dios, glorificarse en su vida. Soy un joven, he tenido todo tipo de tentaciones, por decirlo de esta manera, todo tipo de propuestas, pero he sido fuerte para decirle a Dios, ayúdame, aquí estoy. Hay una oración que le digo a Dios: si me agarro yo me suelto, porque estas manos se cansan, pero si me tienes tomado tú, yo sé que nunca me voy a soltar. Aleluya. Entonces ese es el consejo para la juventud: permanecer en Dios. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por quedarse hasta este punto. Si usted es la primera vez que lo está viendo, suscríbase, comente ahí a quién le gustaría que invitemos posteriormente. Déjenos ahí en la cajita de preguntas qué es lo que usted opina también sobre estos temas. Y querido pastor, muchas gracias una vez más. Y antes de irnos, pastor, a mí me gustaría que usted haga una oración por ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido por esta juventud, por todas estas personas que van a ver esta palabra que hemos compartido, evangelistas, pastores, ministros, que a través de esta palabra puedan ser edificados. Hay muchas partes, hay muchos consejos que se han dado en esta entrevista, y sé que hay una parte para ti, querido pastor, querido evangelista, querido ministro. Espero y declaro en el nombre de Jesús que esa palabra llega a tu corazón, te fortalece y te prepara para ver cosas sobrenaturales en Dios. Señor, sigue guardando esta generación, a estos jóvenes, a estos hombres y mujeres de Dios, y que sean efectivos en el llamado al cual les he entregado. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias una vez más, y que Dios lo bendiga ahí. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Este fue su programa, Un Café con Dios. Que Dios le bendiga. Shalom.